¿Cómo se mantener en alta vibración? ¿Qué debes entender? Hay personas que me consultaban en comentarios, ¿cómo se mantener en alta vibración? La mayoría de las personas piensa que cuando ve a una persona en redes, que esa persona tiene una vida perfecta, que debemos tener todo el tiempo de alta vibración, que debemos todo el tiempo ser felices. Pero vida no es así. Las personas de alta vibración que irradian también tienen sus densidades, sus momentos. Un universo no funciona siempre así, sino un universo funciona en ondas de vibraciones, ondas suben y ondas bajas. Entonces ahora depende qué tan rápido o sutil es onda. Si es más rápida y corta es más sutil, es más alta frecuencia. Si es más lenta, si es más larga, es más lenta, ¿no? Entonces todo tiene vida en un universo, subida y bajada. Nada es estático, todo se mueve, todo se cambia. Entonces también nuestro pensamiento también tiene nuestro estado, ánimo, tiene cambios. También hay tiempo, se cambia, hay verano, hay invierno, ¿no? Entonces todo es parte de un cambio, nunca está mismo. Entonces, idea que todo nunca está mismo es tema de la adaptación y evolución. Entonces, que debes entender cómo se mantener en alta vibración, que no se puede mantener en alta vibración. Por lo menos yo no puedo responder esa pregunta, porque yo considero que debes aprovechar alta vibración, pero no se debes profundizar y proseguir baja vibración. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Disfruto cuando tengo momentos altos, pero trato también no ser muy prepotente, muy egoístico, que a veces personas lo hacen. Entonces, idea no ser extremo ni arriba ni extremo ni bajo. Entonces, cuando aprendes, cuando te va también como respirar y sueltar poco, y suelta que aceptarlo y agradecer, pero sigue, como se dice, como presente o humilde, no sé cómo lo explico. Entonces es una forma de equilibrar ese egoísmo, como esa tensión, yo puedo, yo, no, ganador, yo puedo todo, ¿no? Entonces hay que ser consciente. Pero cuando se comienza a bajar, también nosotros comenzamos a bajar, todos pensamos que ya está terminado el mundo, que todo está oscuro, que somos víctimas, que no sé. Entonces en ese momento es muy importante que crees en ti, aunque es difícil, yo sé, pero es importante que observas, como digo, que no se involucras emocionalmente en esa situación, sino lo aceptas no como difícil situación, sino como un aprendizaje. Ahí justamente cuando comienzas a mirar esto como aprendizaje, tratar de escuchar y preguntar por qué debo aprender, no lo tomas más como oscuridad, no lo tomas más como víctima, no lo tomas más como baja vibración, sino tiempo de aprender, escuchar, tiempo de cambiar algunas cosas. Como digo, todo cambia, nunca va a ser lo mismo. Tú no eres la misma de hoy día, de ayer, o sea, si no deja también que tu pasado, por ejemplo, te define. Todo día, todo que levantas es un nuevo día. Tú puedes cambiar, hacer así, con un clic. Solo debes sacar esas programaciones mentales que tienes. Entonces, pero igual te voy a compartir una de las razones por qué vibras bajo, por qué no puedes levantar esa vibración fácil, por qué estás deprimido a veces. Una de las mayores razones que me podría entender por qué estás contaminado. Primero estás contaminado con comida y químicos que usas, como estaba mencionando en el video anteriormente, porque estás simplemente contaminado con basura que comes. Si consumes gaseosas, muchos carbohidratos, azúcares, esas cosas, no, ¿cómo vas a tener vibración alta? ¿Cómo vas a tener ¿cómo vas a ser feliz? Si comida que comes es basura, si es densa, pesada. Si comes también mucho carne, como digo, también puede ser que no le das tu vibración. Como digo, no digo que seas vegetariano,
pero idea es que no seas tan duro en comida. Comida debe ser liviana, debe ser mucho verduras, mucho comida que absorbe el sol. Entonces son verduras, de repente frutas. No soy experto en comida para declarar. Hay unas cosas que estoy tratando de entender, pero yo sé que me funciona a mí. Entonces, que si yo como, es como más liviano. Es un tiempo de la adaptación. Entonces, otra cosa que está haciendo de las químicas, productos que usas. ¿Cuánto tiempo decidiste ver o sacarse de tu zona de la confort, de flojera, y ver cómo se puede curar naturalmente en casa? ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo parar de usar químicos? O sea, estás consumiendo medicamentos. ¿Cómo puedes tener vibración alta? Entonces, tu cuerpo está lleno de las toxinas, metales pesados y basura. Eso es segundo, eso es primero. Segundo, que tus pensamientos son llenos de la basura, tu subconsciente. Entonces, cuando estás lleno de basura, cuando no estás consciente, entonces no puedes vibrar alto por eso. Y una vez cuando se limpias tu cuerpo, cuando limpias tus pensamientos, cuando entiendes pensamientos, ahí vas a comenzar a vibrar alto. Pero como digo, prepárate porque hay subidas y bajas. Entonces, esas subidas y bajas debes entender y aceptar bajadas, observar, disfrutar subidas, pero otro es controlado, equilibrado. Idea es equilibrio. Entonces, para ver cómo es que hay dos videos que te podría recomendar. Uno, cómo liberarse de pensamientos sin miedo. Te voy a dejar en comentarios enlace de mi otro video en caso no miraste. Entonces, cada persona acá, nadie puede explicar a todo mundo. Es algo que nosotros con tiempo hacemos clic. Pero que si quieres cambiar tu vida, tener mejor éxito, mejor felicidad, no sé, cualquier cosa que tú quieres, es que debes comenzar cambiando de ti. Entonces, todos son hábitos. También, si miras mucho el celular, ¿cómo vas a tener éxito? Debes dejar celular. Celular es para aprender, para trabajar. Si quieres algo aprender, busca ese video. Por ejemplo, ahora estás aprendiendo mirando mi video. Pero después de ese video, si se vas mirando unas bromas, no sé, fútbol, no sé, algunas cositas que no son importantes para tu desarrollo, que no te aportan, si miras noticias, si miras negatividad, si miras televisión, ¿cómo vas a crecer? Entonces ahí es tu vibración baja, porque se llenas de basura y no estás enfocando donde se debes enfocar. Entonces siempre tu enfoque, atención y tensión está en negatividad. Y como digo, tu atención puede ser positiva, negativa o también neutra. Entonces para la mayoría de nosotros funciona o demasiado positivo o demasiado negativo. Entonces los dos funcionan con atención, depende de dónde está tu atención. ¿Y qué se pasa? Cuando tomas conciencia, entonces ni estás positivo demasiado ni negativo, sino estás en la mitad, en equilibrio. Entonces estás en estado de observador. Para eso todo llega con cambio y práctica y recordándose todos los días y entendiendo cómo funcionan cosas. Como digo, y no entiendo que me entiendes todo, pero poco a poco. Como digo, todos somos en proceso porque estamos en proceso y no podemos cambiar eso. La idea es cuando llega el entendimiento que lo aplicas. Si yo digo una técnica que me funciona a mí, de repente lo aplicas. De repente aplicas una otra técnica que te funciona a ti, no importa. La idea que entiendes, cuando entiendes lo aplicas y repites hasta que ya está como rutina, cuando se acepta como una realidad. Entonces repetición, persistencia. Así se mantendrá siempre adelante. Entendimiento de la negatividad y positividad.